que es importante poder, digamos, encontrar, identificar otras maneras de pensar la masculinidad, de vivir las masculinidades, que hay también muchas veces una necesidad de aceptar el dolor o aceptar la tristeza, de vivir la tristeza, sin que necesariamente eso conlleve una afrenta a la virilidad o a la hombría, que son los hombres quienes tienen que involucrarse activamente en el cuestionamiento de estos estereotipos, de los discursos de odio, de las prácticas misóginas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me da mucho gusto saludar al doctor en ciencias, Manuel Méndez Tapia, profesor investigador del Colegio de Antropología Social de la UAP, con quien vamos a charlar sobre las llamadas nuevas masculinidades. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor, en términos generales, y para introducirnos en el tema, ¿qué debemos entender por nuevas masculinidades y por qué son nuevas? Yo diría, así planteándolo en términos generales, como modos o pautas, vamos a decir, pautas culturales que definen y perfilan lo que debe ser un hombre en determinada sociedad. Es decir, cómo los hombres deben actuar, verse, comportarse, cómo deben incluso vestir, pero también cómo se debe validar y cómo se debe comprobar qué es o quién es, digamos, un verdadero hombre. Y esta validación además sucede no solamente ante la vista o hacia la posible aprobación de los demás, sino también hacia uno mismo. Entonces, yo creo que esto depende, por supuesto, de procesos históricos y de concepciones generalizantes, según las cuales, por ejemplo, nuestras sociedades estarían conformadas según un sexo natural, voy a entrecomillar lo de natural, en función de dos tipos de personas, es decir, hombre, mujer. Eh, yo creo que precisamente en función, digamos, de esa noción dicotómica, hombre y mujer, se constituyen esas distintas formas de hacerse y de desempeñarse socialmente. Creo que el punto no solamente es asumir la existencia de esos dos sexos, macho, hembra, hombre y mujer, sino dos maneras de presentarse de manera adecuada en sociedad, que es femenino y masculino. Creo que una de las problemáticas de ello es que, digamos, estos lineamientos operan en términos o suelen operar en términos de tensión y de conflicto, porque de fondo está operando una jerarquización de orden sexista, misógina, homofóbica, que conlleva al mismo tiempo una desvalorización de la ser y de la identidad de las personas, es decir, una inequidad de género. Entonces, un hombre masculino suele ser mayormente valorado, reconocido en términos de honor, en términos de prestigio, que en contraparte, digamos, por ejemplo, un hombre femenino o un hombre que se califica con o de acuerdo a que presenta según ciertos digamos, de vestimenta, de comportamiento, de actuar, que son asociados a lo femenino, ¿no? Entonces, un hombre, en ese sentido, un hombre que se considera, que se asume femenino, pues suele ser objeto de burla o de ridiculación, pero además también de agresiones y de violencias. Todo esto responde a lo que, bueno, estudiosos en el tema han denominado un modelo de masculinidad dominante o hegemónico. Esto es, cómo se proveen una serie de mandatos culturales de género asociados a cómo tendría que ser un hombre en su puesto con relación a cierto tipo de características que le serían esenciales, es decir, un hombre viril, fuerte, racional, etcétera. Entonces, quienes han propuesto, digamos, esta noción en el estudio de las nuevas masculinidades, apostarían por otras formas de hacerse hombres, de pensarse como hombres, de vivir, digamos, la hombría y la masculinidad. O sea, por generar otros modelos de representación que no requieran necesariamente el uso de la fuerza o de la violencia para comprobar y para validar quién es o quién puede ser un hombre. Y dígame, doctor, ¿cómo ha afectado a las relaciones de igualdad a las que ya se refería, de equidad, la idea de que los hombres deben expresar pocas emociones, cumplir ciertos roles y sobre todo no deben cumplir otros que están reservados para las mujeres?
Claro. Yo diría primero que tendríamos que decir, asumir que en realidad nuestras sociedades nunca han sido equitativas en términos de género, en términos de relaciones de género. Quienes, digamos, se dedican a los temas, o quienes nos dedicamos a los temas de los estudios de género, que además habrá que decir que están fundamentados en teorías feministas y más recientemente en los estudios de la masculinidad o de las masculinidades, desde allí podríamos coincidir que la masculinidad se constituye con relación a un sentido de diferenciación, pero una diferenciación negativa. Es decir, que el hombre se hace o se constituye como hombre por oposición a lo que no es, a lo que cree que no es o a lo que no quiere ser. Es decir, el hombre es viril, viril, fuerte, racional, todas esas características que no decíamos, pero sobre todo porque se pretende tomar distancia, decíamos, de lo que no es decir, el hombre no es una mujer, o el hombre se constituye porque no es femenino, ¿no? Entonces, uno de los inconvenientes es que este ser hombre, este verse hombre, comportarse como hombre, ya decíamos que funciona según ciertos mandatos culturales relacionados con modelos de aprendizaje respecto a lo que se nos permite hacer, decir o mostrar, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. De allí que esta visión dicotómica, la masculinidad tendrá una serie de características en oposición a lo femenino y además que el hombre aprenda a gestionar sus afectos de manera marcada por ese modelo de masculinidad hegemónica. Vamos a poner, por ejemplo, esta idea del no llorar, ¿no? O esta idea vinculada al no llorar, pero porque uno se tiene que aguantar como hombre. Eso en realidad tiene una serie de efectos directos y negativos en las condiciones de vida y además en las condiciones de salud de los varones. Esto es algo que yo, por ejemplo, he podido corroborar en investigaciones que ha llevado a cabo sobre la vivencia del cáncer de próstata, porque ese aguantarse como hombres se relaciona con el retraso en la detección oportuna del cáncer. Es decir, se aguantan el dolor porque hablar del dolor se relaciona con debilidad. ¿Podríamos decir entonces que la nueva masculinidad o las nuevas masculinidades abren la puerta a una expresión más auténtica y plena de la expresión que pueden tener los hombres, aunque ello incluya actitudes socialmente consideradas femeninas? Me parece que abre la posibilidad para procesos de identificación, procesos de constitución identitaria, maneras distintas de relacionarnos con otras personas, pero también con nosotros mismos. Yo creo que aquí también es importante decir que si bien es cierto que se puede reconocer, identificar un modelo de masculinidad dominante o hegemónico, también es cierto que podemos reconocer que siempre en realidad han existido otras maneras alternas o alternativas de concebir y de vivir la masculinidad, ¿no? En ese sentido, me parece que, digamos, en términos estrictos, no es que en realidad haya nuevas masculinidades, sino esos otros distintos, diversos procesos de establecer las relaciones con los otros, procesos de identificación, procesos de vivir la masculinidad, que no necesariamente, como ya bien anotaba, estarían, digamos, en contraposición a la vivencia de la feminidad o a reconocer, por ejemplo, la vivencia de la afectividad, la vulnerabilidad o el poder, por ejemplo, lo que acabamos de comentar, aceptar sin reparos que hay también muchas veces una necesidad de aceptar el dolor o aceptar la tristeza, de vivir la tristeza, sin que necesariamente eso conlleve una afrenta a la virilidad o a la hombría. ¿Qué impacto pueden tener estas nuevas maneras o expresiones de ser hombre en un contexto social caracterizado por una creciente violencia contra las mujeres, que estamos viendo tiene en el feminicidio su expresión más crítica?
Sí, me parece que efectivamente ahí hay una problemática muy compleja, esto que es ese contexto social fuertemente marcado por la violencia, múltiples violencias, las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres, incluyendo violencia física, económica, psicológica, violencia sexual, y dentro de estas el acoso, el abuso, la violación, y como ciertamente ya notaban, en su expresión, digamos, más crítica, más cruda, el feminicidio, ¿no? Creo que hay que poner mucha atención a cómo se articula la causalidad, las causalidades de la violencia, y cómo esto está entrecruzado por esos mandatos de género y a su vez con cómo se expresan esas múltiples manifestaciones de la violencia. Es decir, pensar esas conexiones entre los mandatos culturales del género, el machismo, el modelo hegemónico de masculinidad, lo cual, por supuesto, son temas que han sido estudiados desde hace mucho tiempo por el pensamiento feminista, y ahí también me parece que hay que decir que las mujeres, pues por supuesto, no han esperado la participación o la concientización por parte de los hombres para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres. Creo que esto es importante decirlo porque son los hombres quienes tienen que involucrarse activamente en el cuestionamiento de estos estereotipos, de los discursos de odio, de las prácticas misóginas y de estas violencias que en realidad se reproducen todo el tiempo, constantemente, cotidianamente, ¿no? No obstante, también es cierto que existe violencia contra algunos hombres. ¿Cuál es la actual valoración ética y social que existe al respecto? Porque hablamos de equidad de género y solemos pensar solo en las mujeres. Yo creo que efectivamente también allí hay un problema cuando pensamos en el género como si fuera equivalente de mujeres o de un problema de mujeres, cuando tendríamos que pensar en que el género es una categoría más bien relacional. Es decir, los hombres también nos constituimos en función de estos mandatos, estas pautas con relación al género. Habrá que decir, es cierto, totalmente de acuerdo, hay violencia que se dirige contra algunos hombres o contra los varones, pero también hay que decir, hay violencia que se ejerce entre los varones. Y allí, por supuesto, me parece que necesitamos prestar mucha atención a qué es lo que sucede. En mi opinión, esto es a consecuencia, cuando menos, de dos cuestiones. Una tiene que ver con una especie de, yo lo pienso como una ilusión de paridad de poder, es decir, pensar que todos los hombres nos constituimos según las mismas experiencias, las mismas lógicas identitarias, que todos somos iguales en el sentido de que todos buscamos las mismas cosas, buscamos comprobar la virilidad, la fortaleza, el raciocinio, todo esto que mencionábamos anteriormente, pero además también ahí hay un problema que es suponer que la masculinidad es una identidad esencial, es decir, que hay una especie de identidad que difícilmente se puede modificar o que casi que es imposible cambiar, ¿no? Esto, por ejemplo, se concreta en una serie de mandatos que terminan siendo una especie de sentencia, por ejemplo, con relación a así somos, que muchas veces también tiende a justificar, por ejemplo, las manifestaciones de la violencia. Violencia contra las mujeres, pero también violencia que se dirige a los hombres y violencia que se ejerce entre los varones. Pensar que los hombres naturalmente somos violentos o que naturalmente tenemos una tendencia a ser agresivos, cuando en realidad esto depende, ya estábamos comentando, de estas pautas culturales, de esos procesos históricos, de esos mandatos culturales de género, pero además, ¿no?, para ponerle nombre, de una cultura machista. Agreguemos esta búsqueda por la competitividad, la ganancia a toda costa, el convencimiento de que los hombres requieren ser conquistadores y no conquistados, o sea, que ellos son los que dominan, no los dominados, o que ellos son los que deben poseer, no ser poseídos. Y agreguemos además ese uso de la fuerza relacionado con la idea de que la masculinidad es violenta por naturaleza. En conjunto, se genera ese convencimiento de que los hombres somos así y que casi que no hay nada por hacer. ¿Cuál es la perspectiva que percibe en torno a las nuevas masculinidades como elemento de transformación social?
Eh, yo creo que a mí me parece que es importante poder, digamos, encontrar, identificar otras maneras de pensar la masculinidad, de vivir las masculinidades, pero el problema es cómo hacer para que los hombres se involucren en estos temas, en el reconocimiento de que estos temas son muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la violencia contra las mujeres no suele ser un problema para muchos varones, ¿no? No se concibe en realidad como un problema. Y todo lo contrario, me parece que termina por ser muy habitual la burla, el desprecio, la descalificación hacia las formas de organización de las mujeres, hacia el movimiento feminista, incluso hacia el mismo término de feminicidio, que eso es algo que se observa mucho, por ejemplo, en los escenarios, en redes sociales, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo hacemos para que los hombres se involucren en la necesidad de cuestionarse, ¿no? De pensar otras formas de vivir las masculinidades, pero además también pensar en la posibilidad de reconocer las violencias que también ejercen, las violencias que hemos ejercido, ¿no? Cómo hacer para constituir otras masculinidades que sean no sexistas, no machistas, no homofóbicas. Y yo creo que pasa también una de las puertas, digamos así, ¿no? Que abriría estas posibilidades, que abre ya esas posibilidades, es voltear a ver al movimiento feminista, ¿no? O sea, me parece que también es importante reconocer el trabajo que se ha hecho, el trabajo en términos de activismo, el trabajo en términos teóricos, las formas de incidencia acerca de cómo las mujeres se han organizado colectivamente para atender el problema de la violencia, y no solamente el problema de la violencia, el problema de la desigualdad, de la inequidad de género, etcétera. Y me parece que también es necesario que los hombres también aprendamos a no solamente a reconocer el trabajo del movimiento feminista, pero también necesitamos muchas veces aprender a escuchar y a callarnos. O sea, a no ocupar espacios de manera coercitiva, ¿no? A no deslegitimar la palabra de los otros, de las otras, ¿no? Pero también pasa por reconocer nuestras propias vulnerabilidades, reconocer y vivir abiertamente nuestros afectos, que es necesario que se articulen distintas formas alternativas, ¿no? Que echen a andar, digamos, estas múltiples posibilidades, ¿no? de repensar las masculinidades, de vivir las masculinidades de otras formas. Le agradecemos mucho, doctor Manuel Méndez Tapia, por esta charla y para despedirnos, ¿puede compartirnos qué libro está leyendo? Quisiera a lo mejor enfatizar un par de libros. Hay una novela de temática gay, LGBT, se llama Nido de pájaros, de un autor que se llama Luis Maura. Y allí, digamos, el tema es respecto a esta cuestión de la identidad sexual. Y un segundo libro de una autora, de una teórica feminista que a mí en lo particular me gusta mucho y que yo la recomendaría ampliamente, que es Donna Haraway. Es un libro que se llama Seguir con el problema. Me parece que ella abre, no solamente en este libro, en muchos otros libros, abre posibilidades, rutas alternativas para pensar, dice ella, respuestas potentes ante acontecimientos devastadores. Pues nuevamente muchas gracias por la entrevista y por sus recomendaciones. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, saludos, excelente día. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.